Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, la verdad es que yo voy a empezar el retiro dándole gracias a Dios, porque no solo porque estamos acá, sino también porque, no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es bastante un milagro, ¿no? A veces pensamos que los milagros son cosas, no sé, que desafían las leyes de la naturaleza, no sé, la de la gravedad, la que fuera. Pero hay otras leyes, como la ley, entre comillas, de lo que pasa hoy en general en la sociedad, y es que muy pocos son los que están interesados por las cosas de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, podemos pensar que el hecho de que estemos acá, los que estamos, ¿no? Creo que somos más de 20, todos, bueno, una gran mayoría jóvenes y a la vez adultos, o sea, entre 20 y 30 años, no niños, no gente que vino porque iban otros amigos, digamos, ¿no? Sino que todos tienen para trabajo profesional o estudio, autonomía plena para todas sus acciones, no importa no sé, si el que está al lado hace o deja de hacer, y deciden hacer un retiro. Bueno, está bien, se conocen, son parientes, son amigos, con sus padres, o compartir con sus padres unos días, aunque sean pocos, más cerca de Dios. La verdad que, no sé si me la vas a aceptar, pero para mí es bastante milagroso y me pone tremendamente contento. De alguna manera le hace bien a mi fe, porque veo que la gracia de Dios sigue abriéndose camino en los corazones, y sigue siendo eficaz y sigue atrayendo a la gente. Viste que, bueno, no sé, tal vez te digo estas cosas porque pienso que también te debe servir a vos. Cuando todos los demás, toda la gente que anda alrededor, toda es una manera de decir, evidentemente no es toda, hay algunos que estamos aquí, pero parece como que quisiera huir de las cosas de Dios y como si lo de Dios fuera absurdo o aburrido o fuera para otros, no se sabe bien para quién, pero no para mí. Que ustedes hayan aceptado esta invitación y no solo que la hayan aceptado, sino que además la aceptan porque son gente que tiene fe y que quiere, digamos así, pasarle una franela, limpiarla un poco para que brille más, para que se vea mejor, pero no solo por verse, sino para que configure más su vida, ¿no? Bueno, la verdad es que, Señor, te doy gracias, te pido que nos ayudes a hacer un buen retiro, que realmente hagamos silencio en el corazón para que podamos escucharte, para que nos acomodes las ideas y los afectos que cada uno de nosotros tenga que acomodar, que tenga que limpiar, que tenga que hacer brillar nuevamente, porque son como las columnas sobre las que queremos seguir construyendo nuestra vida. No queremos que inconscientemente o sin darnos mucha cuenta pasemos a construir la vida sobre arena. ¿Te acordás ese pasaje del Evangelio que habla que hay que construir sobre roca, verdad? Bueno, estamos acá para ver
bien la roca, para volver a tomar contacto con vos, Señor, que sos la roca de nuestra vida, sobre la que han estado ustedes construyendo, gracias a la fe de sus padres y de sus abuelos, que han recibido y que, insisto, ¿no?, maravillosamente han asumido también. A veces me vienen a ver padres que me plantean, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Mi hijo está totalmente apartado de Dios, mi hijo no quiere saber nada, mi hijo duda de todo, mi hijo está rebelado, mi hijo esto, mi hijo lo otro. Bueno, los aquí presentes no les pasa todo eso. No quiere decir que no tengamos alguna duda, no quiere decir que no tengamos alguna cuestión que acomodar, que mejorar, que corregir. Pero, insisto, vale la pena siempre empezar por lo bueno y por lo tanto veamos esto y demos gracias. Y estemos muy contentos de estar aquí. Estoy muy contentos de que hay otros, cada uno de ustedes parecido, que tienen vidas parecidas a las de los demás y a la vez también parecidas en la fe, y que todos reconocen, mirá, esto es bueno, esto me hace feliz, esto me hace bien, y con esta vida me doy cuenta que también le hago bien a otros, que soy feliz y que transmito felicidad a otros. Y si no te das tanta cuenta de eso, aprovechá ahora mismo para ir enfocando que esto es así. Porque efectivamente los que huyen de Dios, los que huyen de la verdad, los que huyen del bien, parece o les parece a ellos que son más libres, que son más felices, que les va mejor en la vida porque hacen lo que se les da la gana, y después resulta que, tal vez ya te pasó, o ya lo has meditado, que se encuentran vacíos, tienen sus vidas llenas de vacío, y por lo tanto se quedan abrazando como el aire, y pedaleando en el aire, y cuando, bueno, al final resulta que no se enfrentan a sí mismos, porque cuando se enfrentan a sí mismos no lo soportan, entonces no piensan mucho, siguen en ese estado de irreflexión, y bueno, así van. Gracias, Señor, porque nosotros, además de que te tenemos a vos, hoy te vamos a dedicar un tiempo para reflexionar a ver cómo está nuestra relación con vos. Y si tenemos y vale la pena mejorar un poco alguna cosa. Bueno, en el retiro voy a tratar de seguir ideas de un libro que he leído bastantes veces, que la verdad que es, me parece muy buen libro, con el que el autor vuelve a poner blanco sobre negro, meditando el Génesis y sobre todo el relato de la creación. O sea que lo que te voy a proponer es que saquemos jugo de vuelta del relato de la creación. Vale la pena recordar que el relato de la creación, al contrario de lo que uno podría pensar, ¿no?, el Génesis, el primer libro de la Biblia, debe haber sido el que se escribió primero. Bueno, no se escribió primero. El relato de la creación, el del libro del Génesis, es un libro que se escribió después del exilio en Babilonia. Es decir, después de que habían pasado más o menos 1300 años desde que Dios se le apareció a Abraham, de que empezó esa manifestación que va a terminar con la encarnación, digamos así. La formación de los que creen en el único y verdadero Dios. No me quiero extender demasiado pero pienso que vale la pena brevemente recordar que la religión cristiana pertenece a la tradición judeo-cristiana, o sea, no se entiende el cristianismo sin el judaísmo, y es una religión
que parte del hombre, porque todas las religiones parten del hombre. ¿En qué sentido? En que el hombre busca a Dios necesariamente. Esto de que se puede ser ateo es algo muy novedoso en la historia de la humanidad, y es algo que sostienen muy pocas personas, y lo sostienen, digamos, de un modo bastante enclenque. Si vos te pones a hablar con alguien que se dice ateo o agnóstico, después resulta que, mirá, no es tan firme en su postura, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Te decía, todas las religiones son consecuencia de la necesidad que tiene el hombre de Dios, pero la religión judio-cristiana es consecuencia de la iniciativa divina. Es decir, es consecuencia de que Dios sigue buscando al hombre, a pesar de que el hombre se quiera alejar o esté lejos, digamos, como decíamos recién. Y eso comenzó más o menos 2000 años antes de Cristo, 1900 años antes de Cristo, cuando Abraham tiene su primera revelación, o cuando Dios se le revela por primera vez a Abraham. Y como te decía, para hacerla corta, 1300 años después, más o menos, cuando ya el pueblo de Israel ha recorrido un montón de cosas, han pasado un montón de cosas, entre otras cosas, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que son van a ser después las 12 tribus de ese pueblo, que se va formando poco a poco, que va tomando conciencia de que Dios es alguien especial para ellos, de quién es ese Dios y de cómo es ese Dios, que terminan yéndose a Egipto para salvar su vida del hambre, pero que terminan esclavos en Egipto, que 400 años después de la esclavitud Dios los libera con grandes signos y manifestaciones y los lleva a la tierra que les había prometido, que de todas maneras entre medio, porque descreen de Dios, se pasan 40 años purificándose en el desierto, que entran en la tierra prometida y ahí conquistan eso que Dios les había prometido, y ahí se van desarrollando cada tribu toma una parte de la tierra y empiezan a tener, entonces le piden reyes a Dios, y vienen reyes y después vienen profetas. Bueno, y después de toda esa historia terminan en Babilonia exilados, porque en el fondo porque ellos comprenden que no le habían sido fieles a Dios, y entonces de alguna manera Dios les retira su favor. Y a la vuelta de Babilonia, después de 70 años lejos de su tierra, del templo que habían construido, digamos así, purificados, entonces ahí es que se pone por escrito el Génesis. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo que vamos a seguir es una enseñanza de enorme sabiduría. Es lo que Dios les había ido revelando a lo largo de tantos siglos, y ellos habían ido comprendiendo lentamente, porque como todos los seres humanos somos cabezaduras y no tenemos tanta claridad. Y digamos que es una enseñanza, como bastante adulta, bastante madura, después de una larga reflexión de todo el pueblo, que describe entonces, bueno, lo primero, lo esencial, quién es ese Dios y de dónde salieron todas las cosas, cómo actúa ese Dios. El pueblo ha pasado por grandes errores, ha tenido tremendas contradicciones, ha sufrido correcciones, Dios lo ha corregido y como dijimos en un momento, lo ha purificado. También el pueblo entonces ha agradecido, y es un pueblo que agradece la paciencia de Dios con ellos. Ha sido salvado muchas veces por la bondad de Dios. Es decir, hay mucho en estas palabras del Génesis. Lo primero que hay es que finalmente, no sé si recordás, no sé cuánto han estudiado esto todos ustedes, pero es la formación de la Sagrada Escritura. Es palabra de Dios. Evidentemente hay un autor humano que se llama agiógrafo y que escribe. Escribe bajo el don que se llama de inspiración. Escribe, como te acabo de comentar, poniendo no en el papel, porque era los papiros, poniendo en los papiros
todo este aprendizaje y esta revelación divina de tantos siglos. Por eso es que lo que escribe, inspirado por Dios, es palabra de Dios. Y escribe también él, de acuerdo con lo que él había estudiado, había meditado, pero escribe lo que Dios quiere que escriba. No al dictado, pero sí al inspirado, digamos, ¿no? A la inspiración. Como todos los demás libros de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué me detuve a contarte esto? Mirá, porque nosotros basamos nuestra fe en 3 patas. En la Sagrada Escritura, fundamental. En la Sagrada Tradición, también fundamental. Y en el Magisterio de la Iglesia, también fundamental. Nuestra fe se asienta sobre este conocimiento, sobre este revelarse de Dios, que no se revela solo en la Escritura, sino en una Escritura interpretada por el pueblo de Dios en su Iglesia, ¿no? Bajo la guía de las autoridades de la Iglesia, para que no venga cualquiera e interprete lo que se le dé la gana y pueda caer en el error de tergiversar la revelación. Y de acuerdo también con lo que interpretaron y vivieron los primeros, la tradición de la Iglesia. Porque los primeros sentaron qué es lo que hay que vivir. Y bueno, lo que vivimos con Cristo, eso es lo que se convierte en nuestra manera de vivir y de funcionar. Bueno, todo esto, Jesús, te pido que no nos confundamos, o que yo no confunda con predicación, pero todo esto es para decirte que la palabra de Dios la tenemos que meditar. Para decirte que es necesario que leas la Sagrada Escritura y que la leas en el espíritu de la Iglesia y que un poco estudies lo que siempre se ha vivido en la Iglesia. Porque no es, digamos, lo que nosotros procuramos vivir por nuestra fe, no es, las ideas de un trasnochado de antes de ayer, ¿viste? Como hay tantos hoy en día. Hay tantos que más en este mundo globalizado donde abrís el teléfono y te tiran un videito de 3, de 5 o de 2 horas sobre lo que sea, de cualquier parte de este planeta, y uno puede realmente, confundirse. ¿Quién es luz para iluminar en la oscuridad? Es Cristo. El Verbo, la palabra de Dios, hecha carne, el que además habló y nos transmitió, llevó a su culminación todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, el que le da verdadera luz a todo lo revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, meditar la palabra de Dios es meditar en Cristo, meditar en todo lo que revela a Dios, y es iluminar nuestras vidas. Te sugiero que leas en estos días de retiro lo que el Señor te inspire de la Sagrada Escritura. Pero te sugiero que siempre tengas en tu mesa de luz una Biblia o un Evangelio, es el Nuevo Testamento, y que tengas la costumbre de meditarlo, o que te anotes en algún grupo del que quieras, que hay tantos, que te envíen la palabra de Dios de cada día y la escuches y te alimentes de ella. Porque la palabra de Dios es la que ilumina nuestras vidas. Y porque el Verbo de Dios, la palabra de Dios encarnado, Jesucristo, es quien nos salva y en quien creemos. Y es sobre quien está construido toda nuestra existencia. Y si hoy estamos acá es para volver a mirarte, Jesús, Verbo encarnado. Y para, como decíamos, mirar un poco cómo está nuestra relación con vos. Y necesitamos conocerte mejor, necesitamos escucharte más, necesitamos mirarte más, de manera que no te perdamos, que no empecemos a seguir otras cosas. Vos sos la luz que brilla en la oscuridad, vos sos la luz que ilumina el camino sin encandilar y sin entorpecer. Cuando estaba pensando en la meditación, se me vino a la mente las luces de una fiesta. Cuando uno va a bailar,
a donde vaya, digamos, en general, hay luces, ¿verdad? Luces que se prenden y se apagan, luces de colores, luces que rebotan, que salen de distintos lados, que se prenden y se apagan con el ritmo de una música que a veces es muy fuerte, otras veces, o sea, de mucho ritmo, de mucho cambio, otras veces es distinta, pero va cambiando, que rebotan en los espejitos de las bolas. Hace poco este año se casaron mis 2 sobrinas, estuve en la fiesta de casamiento. Había hasta 20 bolas de millones, con montones de espejitos todas colgadas del techo. La luz refleja los espejitos, sale de cualquier manera. Bueno, evidentemente nadie espera poder leer en una fiesta, ¿no? Nadie espera poder verle bien la cara al que está al lado. Nadie distingue nada con todo eso, esa luz. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que la luz que ilumina el camino es Cristo. La luz que ilumina el camino es la palabra de Dios. No se nos ocurre pensar que vamos a poder vivir siempre. De hecho, las luces esas son para bailar y punto. Para pasarse un buen rato y se acabó. Después hay que apagar esa luz porque terminás con un mareo que no. Entre eso y lo que tomás, digamos, ya fue. Bueno, comentarios al margen, creo que me entienden, ¿no? Saquen el propósito de leer en este retiro un poco más de la palabra de Dios y estar más conectados siempre con la palabra de Dios. Y entonces aprenderán, si perseveran, yo sé que muchos de ustedes también lo hacen, a discernir, es decir, a que esas palabras les transforme su existencia, se vuelva para ustedes paradigmática, es decir, sirva de camino por el cual ustedes transitan, marque por dónde es que hay que ir, nos haga funcionar como hijos. Espero que en la misa aproveché para rescatar lo de la lectura de los Gálatas, de la filiación divina, de que somos hijos y que clamamos a Dios llamándolo Abba, Padre, ¿no? Es que esa es la esencia nuestra, como Jesús, que es el Verbo encarnado y es el Hijo eterno. Somos hijos en el Hijo. Por eso, mirando y escuchando a Jesús, aprendemos a ser hijos, como Él es. Y el Padre nos llama a ser hijos como Jesús. Claro, si tenemos los oídos abiertos y si tenemos los ojos abiertos, pues podemos ver el ejemplo, el paradigma, y podemos tratar de seguirlo. Ahora, si no escuchamos su palabra, si no la meditamos, si no hay silencio en nuestro corazón para que esto suceda, y bueno, al final va a ser muy difícil. Por eso, ya te acordarás, supongo, en el Evangelio, donde San Mateo va relatando todo el sermón de la montaña, justo antes dice, o como parte de ese sermón, en realidad, tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Necesitamos hacer silencio en nuestra habitación, conectar en lo secreto del corazón. Y entonces Dios, que es un Padre que ve cuáles son las intenciones de nuestro corazón, se va a meter ahí y nos va a fortalecer, nos va a aclarar y también va a hacer que si tenemos penas, pues se las entreguemos y no pretendamos, digamos así, solucionarlas, pero sí aceptemos su consuelo. Porque efectivamente en la oración el Señor también nos consuela cuando tenemos penas, que las tenemos. Y si no las tenés o no las has tenido todavía, porque puede ser por la juventud o por lo que sea, mirá, la fe no es que va a explicar y va a resolver o va a hacer que no tengamos ninguna pena en la vida. Lo que va a hacer nos va a permitir unirnos a nuestro Dios
a captar cómo nos tenemos que unir unir a Él para pasar esas penas. Porque en esta vida las habrá. Porque no estamos hechos para esta vida, sino que estamos hechos para la otra. Y entonces, en la medida que conectamos con Dios, estamos preparados para vivir en todos los escenarios de esta existencia y un día encontrarnos de vuelta en la casa del Padre, volver al cielo, que es de donde salimos, ¿no? Y a donde aspiramos a volver, donde queremos ir. Bueno, se me está yendo ya casi el tiempo de la meditación, esta introductoria. De todos modos, voy a incubar un poquito, así solo el comienzo de la primera meditación de mañana, para que ya estemos esta noche conectados. La primera idea de la meditación de mañana, el anticipo de esa primera idea es el siguiente. Perdón. Las cosas de este mundo, todas, el mundo mismo y todos nosotros, no empezamos en nosotros. El comienzo de todo es Dios. Esto que es algo muy básico, es algo que está completamente olvidado en la humanidad, en el día a día de hoy, en lo que los hombres y las mujeres de este mundo funcionan y creen, cómo creen y por lo tanto cómo funcionan. Entonces, vamos a irnos a dormir. Te sugiero que ya digas, bueno, la verdad es que lo primero que tengo que acomodar es que yo no soy ni el centro ni el principio de nada. Señor, quiero reconocerte como lo que de verdad sos vos, mi Dios. Y ser Dios supone eso. Supone que las cosas empiezan en vos y empiezan como vos lo determinás. Y yo lo que tengo que hacer es acogerte, recibirte. Pero bueno, aquí lo voy a dejar porque además estamos todos un poco cansados y vale la pena dormir para que podamos aprovechar lo mejor posible el tiempo que tenemos aquí. Como siempre vamos a poner nuestras ilusiones de hacer bien este retiro y aprovecharlo en las manos de nuestra Madre del Cielo, pedirle que te ayude a descansar bien, que te ayude a estar claro de cabeza y de corazón mañana y para ponerle todo el esfuerzo que haga falta y que además que te acomode los sentimientos, porque no es solo inteligencia y voluntad, sino también el sentir. Madre Santa, que descansemos bien para que podamos escuchar a tu Hijo y podamos sentir cada día más con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.